Bienvenidos, queridos estudiantes de la Escuela Técnica Superior Forestal. Hoy voy a dar inicio a la asignatura Impacto Ambiental con el tema 1. El tema 1 trata del impacto ambiental en Venezuela. Mi nombre es Aleide Linares, soy ingeniero forestal y tengo un doctorado en Ecología Tropical. Pertenezco al pool de profesores de la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales de la Universidad de los Andes. El impacto que el ser humano realiza sobre los ecosistemas o sistemas naturales es muy común porque las comunidades humanas requieren de mejorar su calidad de vida a nivel de hospitales, educación, vialidad, vivienda, etc. Entonces se impactan muchos sistemas naturales para utilizar sus recursos. ¿Qué es un sistema natural? Se preguntarán ustedes, verá, como es normal. Un sistema natural es simplemente un sistema donde interactúan animales, plantas, seres vivos en general con los factores del medio, como la luz del sol, el agua, el suelo y los diferentes recursos que en él se encuentran. Estos recursos que el ser humano generalmente utiliza son sumamente necesarios para nuestro beneficio. Así es que nosotros vamos a evaluar ese impacto, ya que nosotros como forestales, como ambientalistas, somos los encargados de realizar este tipo de estudio, este tipo de evaluación, para saber cómo poder controlar el daño que ocasionamos. Ese daño que ocasionamos se ve expuesto a través de un deterioro o una destrucción completa de los ecosistemas o los sistemas naturales. Aquí podemos observar a través de la tala, a través de la quema, podemos dañar completamente todo lo que en un ecosistema natural existe, está interrelacionado. Sobre todo, los más afectados son los seres vivos que en él habitan. ¿Y cuáles son estas actividades que realiza el ser humano a los ecosistemas? Actividades como construcciones, ampliación o requerimiento de viviendas, explotaciones petroleras, explotaciones mineras, creación de vialidad, actividades agrícolas o pecuarias, son las diferentes actividades que el ser humano requiere. Pues así podemos decir que nosotros como comunidades muchas veces utilizamos los recursos, pero no solamente los utilizamos, sino los destruimos totalmente sin tener en cuenta, ¿verdad?, el daño que estamos ocasionando al planeta, a nuestro entorno, a nuestro ambiente, a nuestros paisajes. ¿Qué se entiende por impacto ambiental? El impacto ambiental es simplemente el efecto que produce un fenómeno natural catastrófico o una determinada actividad humana sobre el ambiente. El ambiente como los bosques, los ríos, la atmósfera, los suelos, los seres vivos, todo eso se ve deteriorado, degradado, contaminado y muchas veces imposible de recuperar. Ese daño que ocasionamos a través de la contaminación de nuestras aguas, de nuestros ríos, de nuestros mares, de la atmósfera, de nuestros suelos, muchas veces es irrecuperable. Y esto está ocasionando problemas fuertes a nivel del cambio climático global que genera el planeta. Entonces tenemos que estar conscientes, muchachos, de esta situación tan grave. Por lo tanto, nosotros como forestales o como ambientalistas debemos conocer cómo evaluar el impacto y cómo controlar la problemática tan seria que se genera. Así es que por eso esta materia está dada para darle algunos principios, algunos conceptos básicos que pueden servir para solucionar la problemática tan fuerte que nosotros estamos ocasionando. Venezuela, nuestro país, no escapa a esta situación. Nosotros, con una gran superficie de 916.445 kilómetros cuadrados, cuenta con muchísimas áreas donde hay ecosistemas que están siendo degradados, que están siendo destruidos y debemos rescatarlos. Tenemos al sur del país aún gran cantidad de bosques en los estados Bolívar y Amazonas, pero al norte del Orinoco y en el resto del país se ha degradado más del 80% de los bosques. Entonces debemos evaluar esta situación y poder controlarla para tomar las medidas necesarias. Venezuela cuenta con una de las legislaciones ambientales moderna y avasallante.
nuestra Carta Magna, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, trata sobre diferentes aspectos los ecosistemas naturales. Habla del espacio geográfico y los derechos y deberes ambientales que debe tener el venezolano. Pero en el artículo 129 nombra los estudios de impacto ambiental y además de eso los incluye en muchas de nuestras leyes, decretos, resoluciones y ordenanzas. Tenemos también convenios internacionales sumamente importantes que mantienen activos todavía y en forma continua. Pero nosotros vamos a estudiar y a evaluar y a analizar sobre todo el decreto 1257. Este decreto fue creado en 1996 y trata sobre las normas para la evaluación de las actividades susceptibles de degradar el ambiente. El decreto 1257, ¿en qué consiste? ¿Por qué es tan importante para nosotros como técnicos forestales? Es necesario que sepamos que en este decreto va a estar la parte legal de cómo hacer un estudio de impacto ambiental, en qué consiste, cómo lo vamos a presentar y cómo lo vamos a solucionar. Así es que vamos a estar muy pendientes de analizar, de estudiar sus diferentes artículos. En este momento les presento cuáles son los programas y proyectos que requieren un estudio de impacto ambiental. Entre ellos tenemos la explotación minera, la explotación de hidrocarburos, como uno de los elementos importantes a evaluar en los estudios de impacto ambiental. Proyectos de aprovechamiento forestal en nuestros bosques y en nuestras plantaciones forestales, la acuicultura y la agroindustria, como construir plantas de celulosa, centrales azucareros, o actividades relacionadas con obras de infraestructura residencial y turístico. También proyectos de vialidad y aeropuertos que pueden ocasionar grandes problemas a nuestros ecosistemas. Y, por supuesto, uno de los gravísimos problemas que tenemos, como es la contaminación por desecho. La basura o disposición de los desechos sólidos es uno de los gravísimos problemas que tenemos en todas las ciudades. Así es que es necesario que nosotros le busquemos soluciones lo más pronto posible. Hemos llegado al final del tema 1. Por lo tanto, les voy a asignar algunas tareas. Van a buscar un caso en sus comunidades donde se está ocasionando un impacto ambiental importante que ocasione daño a las comunidades y también que esto ocasione daño a los factores ambientales que están en los alrededores. Por lo tanto, debemos ir, visitar, recorrer las áreas y hacernos preguntas como cuáles son los factores afectados, cuáles son las acciones que están ocasionando estos daños y cómo puedo yo solucionar esta problemática, cuáles son las medidas de control que puedo yo generar como técnico forestal ante esta situación. Además, deben revisar y analizar los primeros 6 artículos del decreto 1257, pues los vamos a discutir también en el foro y en Wiki y, por supuesto, vamos a continuar analizando la situación a lo largo de los diferentes temas. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado este primer tema de impacto ambiental.